Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este tutorial os voy a enseñar a confeccionar esta riñonera. Este es el modelo adulto y os voy a enseñar también a hacer el modelo infantil, ¿vale? Para ello vamos a necesitar, en primer lugar, el patrón de riñonera, que lo podéis descargar de forma gratuita en el blog de Katia Fabrics, ¿vale? Consta de 4 piezas, trasero, delantero, parte superior y laterales. Solo tenéis que imprimirlo y montarlo. Y ahora enseguida os enseño cómo reducirlo para hacer la versión infantil. Y vamos a necesitar de materiales los siguientes. Tela exterior y tela interior, ¿vale? Con 50 centímetros, con medio metro, sería suficiente. Pese a que en el blog de Katia enseñan a hacerlo sin forrar, yo os voy a enseñar a hacerlo forradito, ¿vale? De modo que no necesitamos bies, necesitamos tela interior. Yo he utilizado estas telas de Katia Fabrics preciosas. Esto es un algodón con efecto rústico, algodón 100%, y este igual, un algodón con un efecto rústico en color caqui. Vamos a necesitar cremallera, la podéis poner continua o la podéis poner de la medida exacta, en este caso para la infantil son 30 centímetros. Necesitaremos en tal caso un cursor, le podéis poner a un embellecedor o podéis poner el clásico, lo que prefiráis. Necesitaremos cinta de mochila, ¿vale? 110 centímetros, 1,10 m. Un cierre de mochila, ya sea de plástico, de metal, el que más os guste. Y un regulador de la misma medida, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como os decía, os voy a enseñar a reducir el patrón, como lo he hecho yo, para sacar el modelo infantil. Vale, entonces vamos a empezar con la parte delantera, con la que pone front. Bien, en primer lugar, con la pieza delantera, con la que dice front, vamos a medir de la parte superior hacia abajo 5,5 centímetros y lo vamos a marcar con un lápiz y cortamos por la línea que hemos marcado. Bien, con esta pieza, la pieza superior de 5,5, la vamos a doblar por la mitad. Marcamos y cortamos también por ahí. ¿Vale? Bien. Vale, entonces ahora le vamos a reducir en este lateral, por ejemplo. Vamos a hacer una línea desde el centro hacia aquí y vamos a marcar 8 centímetros. ¿Vale? Esto ya no nos sirve, lo podemos desechar. Y la pieza que nos ha quedado la vamos a unir con la anterior, con la opuesta, digamos. Ahora cogemos la pieza que nos había quedado posterior, de la parte de abajo, vamos a reducirle desde la parte superior hacia aquí 2 centímetros. Y al igual que hicimos con la otra, recortamos. ¿Vale? Esta parte la desechamos. Bien, ahora vamos a unir ya las dos piezas. Veréis que no encaja, ¿vale? Entonces, buscamos el centro. Buscamos también el centro de la parte superior. Las hacemos coincidir. Y unimos con celo. ¿Vale? Como os decía, estas esquinitas no encajan, entonces doblamos por el centro y vamos a afinar un poquito a ojo esta curvatura, ¿vale? La hacemos en espejo, ¿vale? En doble, para que así los dos lados salgan igual. Pues más o menos respetando la formita que ya tenía, un poquito a ojo.
¿vale? Y recortamos. Bien. A ver. Perfecto. De este modo ya tenemos la parte del delantero reducida al modelo infantil. Vamos ahora con el trasero. Bien, igual que hicimos con el delantero, vamos a marcar una línea desde aquí a aquí, abajo. Marcamos una línea de 6 centímetros. Y lo mismo, recortamos. Esta pieza inferior la reservamos y con la superior vamos a hacer lo mismo. Doblamos por la mitad para buscar el centro, ¿vale? Igual que antes, nos coincidirá con la flechita del recto hilo y vamos a cortar por la mitad. Y a esta pieza de la derecha, por ejemplo, vamos a restarle 9 centímetros. ¿Vale? Esta pieza la desechamos y lo unimos. ¿Vale? Ya tenemos la parte superior. Ahora la pieza inferior, que es la que habíamos reservado, vamos a hacer pues más de lo mismo. Bien, en la inferior vamos a marcar una línea a 4 centímetros. Esto lo desechamos. Vale, entonces ahora tenemos que unir estas piezas como hemos hecho antes. De modo que buscamos los centros, marcamos. Lo mismo con la pieza inferior, doblamos por la mitad, marcamos el centro y los hacemos coincidir. ¿Vale? Al igual que nos pasaba con la pieza delantera, nos sobran los laterales. De modo que volvemos a doblar por la mitad, sujetamos con un alfiler para que no se nos mueva. Y vamos a afinar esta pieza respetando un poquito la forma. Ahí va. De este modo ya también tenemos el trasero. Si queréis, como hemos perdido así como en la pieza anterior sí que se mantiene el front, aquí hemos perdido la marca de back, lo escribimos y lo tenemos así todo más organizado. Bien, vamos a modificar la pieza superior, upper front, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a marcar una línea de 2 centímetros. Bien, esta pieza la reservamos. Vamos a doblar por la mitad, que nos coincide, como con las piezas anteriores, nos coincide con la flecha del recto hilo. Cortamos y vamos a reducirle 4 centímetros aquí y 4 centímetros aquí. Bien, vamos a unir las piezas. Bien. Ahora vamos con la pieza inferior, que la habíamos reservado, y vamos a hacer pues muy similar. Le vamos a restar desde arriba solo 1 centímetro. Y este trocito lo desechamos. Bien. Entonces, nada, vamos a doblar las dos piezas.
doblamos, hacemos coincidir las dobleces y unimos con celo. En este caso nos sobra un poquito más de los lados, pero no pasa nada. Lo mismo, doblamos por la mitad, fijamos con un alfiler para que no se nos mueva. Y respetando más o menos la formita, afinamos. Perfecto. Bien, pues ya tenemos las tres piezas principales. Ya solo nos quedaría los laterales, que son estas piezas de aquí, que no vamos a modificar, ¿vale? Sobre esta van, según marca la flecha, va en el lateral. No es necesario que lo modifiquemos. Una vez que lo estemos cosiendo, si nos sobra por esta zona, podremos sobre la marcha recortar el sobrante, ¿vale? Entonces, nada, vamos a cortar las piezas, como bien dice el propio patrón. Recordad que en este caso estamos forrándolo, entonces necesitaremos una pieza exterior y una pieza interior. Una pieza exterior y una pieza interior también del delantero. Una pieza interior y una pieza exterior de la superior. Y en este caso son 2 y 2, ¿vale? Porque son 2 laterales, 2 del exterior y 2 del interior. Cuando ya tengamos las piezas cortadas, como os comentaba, una interior y, y una exterior. También he cortado estabilizador. En mi caso yo voy a utilizar foam, ¿vale? Este paso lo he cortado en todas las piezas, ¿sí? Todas las piezas llevan el foam. No es imprescindible, no obstante, como también la he acolchado, que también os voy a enseñar cómo lo he hecho, bueno, pues le da un aspecto un poco más elaborado, que a mí me gusta bastante. Además también le da más cuerpo y más consistencia y un tacto bastante agradable. Entonces es opcional, pero yo os voy a enseñar cómo lo he hecho estabilizando, ¿vale? Con foam. En el caso de los laterales solo he cortado foam para la exterior, ¿vale? El interior, el forro, no he cortado foam, solo he cortado las 2 piezas que marca el patrón. Entonces vamos a ello. Por ejemplo, vamos con el delantero. Aquí lo tengo ya marcado. ¿Veis? He marcado líneas desde el centro hacia los laterales a 2 centímetros. Un consejo muy importante: si utilizáis la misma tela que yo, este algodón rústico, mucho cuidado con las marcas. ¿Veis que tiene un poco de marquita? Esa marca la he hecho porque he presionado con este rodillo para marcar el centro. Entonces, las marcas con rodillo, cuidado con la plancha, incluso cuidado con las líneas. No os equivoquéis porque también dejan marca el boli fricción, cuando lo planchéis, también deja marca. Mirad, aquí os lo muestro un poquito, ¿lo veis? Son cosas que, bueno, se van aprendiendo sobre la marcha. Bien, dicho esto, vamos a que tengamos las piezas exteriores marcadas con las líneas para acolchar cada 2 centímetros. Recordad que los laterales, su forma es así, en vertical, no es así. Así no, ¿vale? Es tal y como marca la flecha en el patrón, ¿vale? Así. Nada, una vez las tengamos ya marcadas, las unimos a sus piezas de foam, las sujetamos con alfileres y vamos a pasar un pespunte del mismo, con un hilo del mismo color de la tela, un pespunte por cada una de las líneas. Bien, pues ya tenemos todas las piezas acolchadas, ¿vale? Y hemos pasado un poquito de plancha, aquí tengo que pasarla un poquito mejor, para eliminarle las marcas del boli fricción. Una vez ya está acolchado, ¿vale? Deciros que, bueno, el acolchado yo lo he hecho en vertical y a 2 centímetros porque es mi gusto, pero lo que siempre digo, como mejor os guste, si lo queréis hacer a 1 centímetro, si las queréis hacer en horizontal, en diagonal, esto al gusto de cada una. Bien, una vez ya acolchada todas las piezas exteriores, vamos a coger la pieza del front, ¿vale? El resto las reservamos
y vamos a colocar la cremallera. Para ello necesitaremos también la parte del front, del delantero, del forro. Bien, aquí tenemos las dos piezas. Bien, como os decía al principio, voy a utilizar cremallera continua, ¿vale? Y luego le pondré el cursor. Entonces vamos a poner la parte de los dientes mirando, digamos, a la pieza exterior del delantero. Vamos a dejar un poquito de margen en ambos lados, ¿bien? Para tener pues un poquito más de margen para trabajar bien. La voy a fijar levemente con unas pincitas mismo. Aquí podéis fijarlo con pinzas, con alfileres, incluso si queréis un poquito de pegamento adhesivo que luego se va con el agua, lo que mejor os vaya. Vale, entonces fijamos que quede bien alineado, eso sí que es importante. Vale, la tela interior es un poquito más blanda que la exterior, y además que la exterior, al tenerla enguatada o estabilizada, ya no cede tanto. Esta tiende a ceder, ¿vale? Entonces, si se os mueve un poquito, pues no os preocupéis, luego siempre podemos ir afinando y recortando sobrantes. Pero intentad, cuando la manipuléis, no estirar mucho de ella. Vamos a cortar el sobrante de cremallera dejando un poquito de margen, como os decía. Vale, pues ahí hemos dejado 1,5 centímetros más o menos. Voy a dejar aquí más o menos lo mismo, prefiero que me sobre a que no que falte. Y vamos a pasar una costura por ahí. Bien, pues ya hemos pasado la costura. Vamos a girar. Vamos a asentar bien esta costura con un rodillo, por ejemplo, o con un poquito de plancha. De hecho, a mí me gusta llevarla a su sitio y ponerle unos alfileres, y así evito que se me haga ninguna arruguita ahí y quede el pespunte mal hecho. Vale, vamos a pasar una costura recta por aquí, nada, a 1 o 2 milímetros del borde. Bueno, pues ya hemos pasado la costura de carga por el filo, ¿vale? Entonces vamos a coger la pieza superior, la upper front. Aquí tengo que pasarle un poquito mejor de plancha para quitar las marcas de boli. Y vamos a marcar el centro, importante. Con un alfiler mismo. Marcamos el centro de la parte redondeada, de la parte esta. Aquí tengo el alfiler. Y con la cremallera lo mismo. Pero no el centro de la cremallera, sino el centro, digamos, del proyecto. ¿Vale? Porque como le hemos dejado margen un poco a ojo por los laterales. Eso es. Y hacemos coincidir la cara exterior, alfiler con alfiler. ¿Vale? Así sabemos que está bien centrada. Y como esta zona curva va a ser un poquito más tediosa de coser, aquí sí que os aconsejo que tiréis más bien de alfileres para sujetarlo bien. De hecho, si lo necesitáis, también a la cremallera le podéis hacer unos pequeños piquetes por la zona esta de la curva para que os asiente mejor. ¿Vale? Pues la tenéis que ir obligando un poco a que vaya al sitio. ¿Vale? La vamos a fijar toda. Bueno, pues una vez lo tengáis todo sujeto con alfileres, yo os recomiendo primero pasarle un pespunte y luego le añadiremos por la parte de atrás el forro, ¿vale? No lo hagáis, bueno, si tenéis mucha práctica pues igual sí, pero si lo hacéis todo de una es posible que se os mueva, porque como la zona es curva y es un poquito más tedioso, igual hacerlo por partes os puede resultar más fácil. Bien, pues ya tengo cosida esta pieza, ¿vale? Que es la superior en la parte de la cremallera. Cortamos todos los hilitos que puedan aparecer y voy a añadirle como os he dicho antes, el forro, la pieza del forro. Vale, entonces lo mismo que hemos hecho,
hacemos coincidir los principios y los finales, lo sujetaré todo con alfileres hasta el final y le pasaré un pespunte. Una vez le pase un pespunte, daré la vuelta y le haré, igual que hice aquí abajo, una costura de carga por todo el borde a 1 o 2 milímetros. Bueno, pues ya tenemos cosida la parte superior, ¿vale? Con la costura de carga. Vamos cortando hilitos que van apareciendo. Vale, entonces ahora vamos a ponerle el cursor, ¿vale? Ahí lo tenemos. Yo para poner el cursor siempre le hago un pequeño cortecito de esta forma. Abro un poquito y corto un poco de diente. A ver. Así. Vamos a coger el cursor. Yo voy a poner el chiquitín. Metemos primero por la parte más larguita y ahora enseguida entrará la parte más corta. Ahí lo tenemos. Bien. Vale, si queréis le podéis hacer una pequeña costura, pero vamos, no hace falta, tener cuidado que no se os salga el cursor, pero no hace falta que hagáis nada porque ahora vamos a colocar los extremos. Aquí sí que os aconsejo ya que cortemos el sobrante de la cremallera. Bien, y vamos a poner los laterales. Voy a ponerle un alfiler aquí para que no me dé mucha guerra el forro. Y así esté todo en su sitio. Los laterales. Primero vamos con los exteriores. Veamos. Esta parte iría aquí. ¿Vale? Alinead sobre todo la parte de arriba. Si por abajo os sobra un poquito, no pasa nada. Sobre todo hacer hincapié en que la parte de arriba esté bien alineada. Si os sobra un poquito ahí, tampoco pasa nada. Luego lo podremos rebajar. Voy a ir quitando hilos del medio que me están molestando. Vale. Perfecto. Y ahora que ya tenemos asegurado que está bien colocado en la parte exterior, hacemos lo mismo con el forro. ¿Vale? Vamos a coser una costura recta, luego giraremos. A ver. Luego giraremos y le haremos una de carga aquí al filito, a 1 o 2 milímetros. Y hacemos lo mismo con el otro lateral. Bueno, pues ya tenemos la pieza principal toda cosida, ¿vale? La cremallera, laterales. Vamos a rebajar un poquito los sobrantes, si es que nos ha sobrado. Según hay telas que estiran un poquito, entonces también puede ser que sobre un poquito más de la cuenta, pero vaya, es afinar un poquito las esquinas. ¿Veis? Aquí me ha sobrado esto, lo vamos a cortar. Y ya tendríamos la pieza principal. Vale, vamos a por la cinta de mochila. Vamos a cortar en primer lugar un trozo de 35 centímetros. Bien, y otra de 75. Bien, entonces, en primer lugar, la de 35 va a ser la que sujete una de las partes de la hebilla. Veamos, os lo enseño en la grande. ¿Veis? Sería esta parte. Pues vamos a introducirla en la cinta de 35.
doblamos por la mitad, bien, y colocamos. Yo en mi caso la he puesto en el derecho, pero es indiferente, no afecta en exceso el lateral que elijáis. ¿Vale? Cogemos un lateral, ambas piezas, es decir, tanto la exterior como el forro, haciéndolo coincidir bien, y en el centro. Es importante el tema del centro porque a cada lado os tiene que quedar aproximadamente un centímetro de costura, ¿vale? Para que esto quede centradito. Lo fijamos ahí, ¿vale? Y lo dejamos así por dentro. Bueno, pues con el trozo de cinta más largo vamos en primer lugar a pasar el regulador de esta forma, ¿vale? Este lateral será el que irá sujeto a la riñonera. Y al otro pasamos el cierre de la misma forma, como un pasador, con la particularidad de que lo que nos sobra volvemos hacia atrás y vamos a meterlo por debajo del pasador. De esta forma, ¿lo veis? Pasamos por aquí. Volvemos a pasar por arriba. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y este sobrante lo doblamos hacia arriba, así. Unos 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Y lo sujetamos ahí. Bien, le pasaremos un pespunte por aquí y de esta forma podemos regular perfectamente nuestra riñonera. Entonces pasamos este pespunte, fijamos aquí en el centro y también cosemos los dos laterales a 0,50, ¿vale? Solo a medio centímetro. Bien, pues una vez ya tengo cosidas las cintas en los dos laterales a 0,50 de cada extremo, voy a abrir la cremallera, voy a meter las cintas hacia adentro, las puedo sujetar con una pincita para que me molesten menos ahora a la hora de coser. Bien, y vamos a coger la parte trasera de la pieza exterior y la vamos a unir. La vamos a hacer coincidir. Bien, pues vamos a coser todo el contorno de todas las capas, ¿vale? También cogemos el forro. Una vez cosamos todo el contorno, por la cremallera podríamos darle la vuelta, pero no lo hagáis todavía, ¿vale? Porque luego le añadiremos la última pieza que nos queda, la pieza del forro, ¿vale? Vamos a coser todo el contorno. Bueno, pues una vez ya tenemos cosido todo el contorno a 0,5, cogemos, como os decía antes, la pieza que nos falta, la otra pieza del forro, encaramos, bien, hacemos coincidir todas las zonas, con alfileres o pincitas, lo que os sea más fácil. Os debe coincidir. Lo único es como está un poquito abultado porque tenemos dentro la cinta de mochila, pues igual nos resulta un poquito más difícil, pero vaya, tiene que coincidir igual que ha coincidido la pieza anterior. Bien, vamos poniéndolo en su sitio y cosemos por todo el contorno a 1 centímetro del borde, y aquí en la parte inferior, la parte de abajo, dejaremos una abertura pues de unos 5 o 6 centímetros, ¿vale? Y así podremos luego girar el proyecto por aquí. Bueno, pues una vez que ya tengamos cosida la última pieza del forro, tal y como hemos comentado antes, le damos la vuelta al proyecto
para ponerlo del derecho por la abertura. Esta abertura luego la cerraremos con una puntada escondida a mano y una vez lo giremos todo, nos tiene que quedar una riñonera similar a esta. ¿Veis? Este es el modelo infantil que os he estado enseñando a confeccionar como yo lo había hecho. Este es el modelo de adulto y es una divertida forma de ir igual que nuestros peques. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y muchas gracias también a Katia Fabrics por confiar en mí. Hasta luego.